vasos sanguíneos. Sustancia gris, sustancia blanca. ¿Ya? Pero, a veces hay agrupaciones de cuerpos neuronales en el interior de la sustancia gris. ¿Ya? Por ejemplo, ahí toman el nombre de cuerpos basales. Ganglios basales. ¿No? Son sinónimos. Porque normalmente es corteza, cuerpos neuronales. Perdón, sustancia gris, sustancia blanca. Pero a veces en el interior de la sustancia blanca puede haber cuerpos neuronales. ¿No? La corteza cerebral normalmente corresponde a la sustancia gris. ¿No? Espesor de 4.5 a 1.2. Realmente el cerebro es irregular, tiene circunvoluciones y surcos. Se mete y sale, se mete y sale. La corteza cerebral, en este caso la sustancia gris, tiene la misma. Usualmente son 6 capas de cerebro. No importan que se lo sepan de memoria, pero casi siempre van, ¿no?, desde lo más superficial a lo profundo. Más o menos la corteza cerebral tiene esa forma, circunvoluciones y surcos. Entonces, cada célula va a tener un nombre, ¿no? Caben las neuronas horizontales de Cajal, luego neuronas glandulares, piramidales, estrelladas, piramidales finales de Bates. Luego las células de Martinot, no tienen nombres específicos. En cambio, en la corteza cerebral solo son 3 capas, ¿no? Perdón, la cerebelosa. ¿No? El cerebelo básicamente coordina, su función es coordinación, equilibrio y postura. El cerebelo vela por estas funciones: equilibrio, postura y coordinación. ¿No? Y acá lo más característico son estas células, las células de Purkinje, ¿no? Que parecen esas neuronas afro, ¿no? Esta. Y la sustancia blanca central forma lo que se llama el árbol de la. Cambia la corteza, perdón, la médula espinal. Usualmente la sustancia gris es central, esto es lo que es el centro, la sustancia gris, y todo esto por fuera, la sustancia blanca. La sustancia blanca usualmente son axones que suben y bajan. Y tienen diferentes nombres de acuerdo a la ubicación. Por ejemplo, la vía córtico-espinal. Corteza espinal hasta los músculos, ¿no? Luego hay una vía córtico-espinal, va a haber el fascículo grácil, por ejemplo, que tiene que ver con la postura, ¿no? Y va a haber numerosos nombres, ¿no? Aquí, en la corteza, perdón, en la H espinal, que es donde están los cuerpos, va a haber una asta anterior de la H, que es esta, y la asta posterior. La asta posterior es sensitiva y la asta anterior es neutra. ¿Por qué? Normalmente aquí va a haber neuronas, tenemos la asta posterior y la asta neutra. O sea, más o menos va a ser algo así. Tenemos la médula espinal aquí, ¿no? La H. La H. La anterior va a haber una neurona, un cuerpo neuronal, ¿no? Y su axón va a salir. Y va a formar un nervio. En cambio, la neurona sensitiva, usualmente va a venir el axón de fuera. Y aquí va a estar su cuerpo neuronal. Y luego ingresa. Y aquí va a estar la interneurona. La interneurona. Va a hacer contacto con este es su núcleo. Entonces, cada nervio espinal va a tener 2 raíces. Partes. Una parte motora, porque este forma un nervio espinal, ¿no? Va a tener una parte motora y una parte sensitiva, ¿no? Los nervios espinales.
muchos nervios craneales también, ¿cierto? Entonces, las astas anteriores o ventrales son neuronas motoras, son PT. Las dorsales son sensitivas. Entonces, normalmente las posteriores son pseudo monopolares. De esta forma. Cuerpo neuronal y va a emitir una prolongación y se va a bifurcar en dos. Una centrífuga y una centrífuga. Entonces, cuando decíamos que las neuronas pseudomonopolares estaban en el ganglio, el cuerpo neuronal fuera del sistema nervioso central se llama ganglio, en la raíz dorsal del nervio. ¿Se entiende ahora? El ganglio, acá, los cuerpos neuronales forman un ganglio. De la raíz dorsal, porque cada nervio espinal tiene dos raíces. Una raíz anterior o ventral y una raíz posterior o dorsal. La raíz anterior o ventral es motora. La raíz posterior o dorsal es sensible. Entonces, ¿dónde hay neuronas pseudomonopolares? En la raíz dorsal. En el ganglio espinal de la raíz dorsal del nervio espinal. Hay un trabalenguas, pero es fácil. En la raíz dorsal del nervio espinal. En su ganglio neurónico. ¿Cierto? ¿Se ha entendido eso? Vamos a ver las meninges, ¿no? Las meninges son envolturas de tejido con tres: la madre, aracnoides y la madre. A la madre, por ser tan gruesa, se le llama también pachymeninge. Y las otras dos se les llama leptomeninges porque son mucho más gruesas. La dura madre es la más externa y la más gruesa de todas. Es tejido conectivo denso y regular. Tiene dos capas, una capa interna o fibrosa y una capa externa o endóstica. Es decir, tiene una cara que está mirando al hueso, se pega al hueso, la capa endóstica, y la que se adhiere al hueso del cráneo, y va a tener un plexo vascular muy. Y la fibrosa sería la más interna, ¿no? Que se adhiere a la siguiente capa, que sería la aracnoides. Entre la aracnoides y la dura madre hay un espacio potencial. Es decir, si bien es cierto, están juntos, pero no están muy pegados. A veces cuando hay sangrado, se puede acumular sangre en ese espacio. Y se va a llamar hemorragia subdural. Lo que está por debajo de la dura. Pero a veces también puede haber sangrado entre el hueso y la dura madre. Se va a llamar hemorragia epi. Lo que está por encima de la dura. Entonces, tenemos aquí este dibujo, acá bien tejido conectivo, el hueso, esto es el hueso, y tenemos la dura madre, aquí están los dos capas. Ahora, la dura madre usualmente en algunas zonas de la línea media, la línea media, en forma longitudinal, y a veces en forma transversal, se separan en las dos capas que hemos visto, subdural, por la vía madre, y forman espacios vasculares. Espacios que se van a revestir de endotelio y van a funcionar como si fuesen venas. Se llaman los senos durales. Por ejemplo, el seno longitudinal, el seno transversal. Hay varios senos dentro del sistema nervioso. No son vasos propiamente dichos, sino son espacios entre las dos capas de la dura. Ahora, ven acá. Tenemos acá la dura madre. Hay numerosos vasos atravesando que van del hueso hacia el interior de las membranas. Si hay una desaceleración, la dura madre puede arrancar los vasos del hueso. Y se puede formar un sangrado entre el hueso y la dura madre, se llama hematoma epi. Entre la dura madre y la aracnoide se llama hematoma subdural. ¿Hasta ahí se entiende? Luego viene la aracnoides. La aracnoides es la intermedia, ¿no? La que está en el va a estar entre la dura madre y la tía madre,
y forma trabéculas de tejido conectivo en forma de telaraña. Observa. Vamos a tener acá. Esta sería la dura madre. ¿No? La dura madre. Con sus dos capas. Ahí está. Acá va a estar la pía madre mucho más fina. Y acá vamos a tener a la aracnoide. La aracnoide suele tener una capa de tejido conectivo y va a tener prolongaciones de tejido conectivo así, como pies de arañas. ¿Cómo se llaman? ¿No? Entonces, este espacio blanco es la aracnoide. Esas prolongaciones medio rosadas son las prolongaciones de tejido conectivo, ¿no? Los pies de la aracnoide. Entonces, y estas se insertan entre la dura madre y la pía. Pero entonces forma un espacio como una esponja. Y el líquido cefalorraquídeo circula por aquí. O sea, ¿recuerdan? Se formaba ¿dónde? En los plexos coroideos, dentro de los ventrículos. Los ventrículos laterales pasa al tercer ventrículo, luego al cuarto ventrículo. Ahí hay conductos que los conectan, el acueducto de Silvio, por ejemplo, ¿no? Los conectan. Y luego salen del sistema de los ventrículos a través de unas agujas, del agujero de Morro, de Luschka, salen fuera. Espacio subaracnoide. Y el líquido cefalorraquídeo empieza a circular por ahí. Entonces, por eso es que, como les decía, el cerebro está flotando en un líquido. El líquido está en el espacio subaracnoide. ¿Se entiende? Ahora, en algunas zonas, sobre todo en la línea media, la parte transversal, en esos espacios vasculares que les dije que son los senos, ¿no es cierto?, del sistema nervioso central, que corresponden a la función de venas, la dura madre va a permitir la invaginación de la aracnoides hacia el interior de ese seno dural. Y esas invaginaciones, ¿no?, se van a llamar vellosidades aracnoides. ¿Y para qué van a servir las vellosidades aracnoideas? Para eliminar el líquido cefalorraquídeo hacia los senos durales. ¿Dónde se formaban? En los plexos. ¿Y dónde se van a eliminar o dónde van a terminar? En las vellosidades aracnoides. Entonces, van a terminar en el sistema sanguíneo, en los senos durales. ¿Se entiende? A veces, estos senos durales, por ejemplo, a veces hay hemorragias que afectan el espacio subaracnoideo. Este espacio que les dije se llama el espacio subaracnoideo. Entonces, si hay sangrado, se forman coágulos. Los coágulos pueden obturar estas vellosidades. Empieza a acumularse líquido cefalorraquídeo. ¿Qué se llama eso? Hidrocefalia. A veces hay niños que congénitamente nacen con estas vellosidades o no las tienen o nacieron defectuosas. Entonces el líquido no se puede resolver y estos pacientes sufren hidrocefalia, exceso de líquido cefalorraquídeo. Esas son las vellosidades aracnoideas, prolongaciones de la aracnoides que permiten filtrar el líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo a los senos durales. ¿Qué son los senos durales? Desdoblamiento de la dura madre en ciertas zonas, formando espacios vasculares, como venas, ¿no?, revestidos por el globo. ¿No entienden esto? No era neuronato. Vamos a ver. Miren chicos, aquí vemos. Por ejemplo aquí, la dura madre se está desdoblando y está formando este espacio vascular, el seno longitudinal. Es el seno transversal, seno petroso, ¿no? Forma conducto, ¿no? Ahora, la dura madre, en la línea media, forma una estructura
membranosa como un tabique. Una hoz. ¿Ustedes conocen la hoz? ¿Qué es la hoz? La cigarra, ¿cierto? Algo parecido. La hoz de la dura y separa los hemisferios derecho y izquierdo. Entonces, pero como pueden ver, se desdoblan y forman este espacio vascular. De esta manera, vean, se forma este espacio. Y estas serían las vellosidades aracnoides. ¿Cómo emite sus prolongar? Adentro del espacio subaracnoideo también hay la respiración. Entonces, así se ven los senos. Entonces, todo el sistema de los senos durales es un sistema de drenaje del sistema nervioso, que funcionan como venas. Y la pía madre es la capa más profunda. Esta es una capa muy finita que se adhiere a toda la forma que tome el cerebro. Si acá hay un surco, se mete al surco, lo va revistiendo, lo va revistiendo, lo va revistiendo, lo va revistiendo, lo va revistiendo. ¿Entienden? Es la capa más fina, ¿no? Más delicada. Básicamente tiene fibras reticulares y elásticas, no hay colágeno. Es muy finita, ¿no? Pero ya les dije, nunca entren en contacto con el sistema nervioso central porque aquí, esta es la barrera hematoencefálica, donde la barrera vial, no, acá no. Entonces, esta va a ser la corteza cerebral, ¿no es cierto? La corteza, acá va a haber un surco, una invasión. Entonces, los astrocitos, que van a estar acá, ¿sí? Van a emitir una prolongación como encima, ¿no? Así. El otro astrocito, igual. Y forman una barrera. Esta es la barrera pía biliar, ¿no? La barrera pía biliar. Y por fuera recién va a estar la pía madre. ¿No? ¿Entienden? Luego viene el aracnoide. El aracnoide sí va a cruzar en puente sobre los surcos. Así, ¿no? Y luego vendría la dura madre, ¿no? Acá. ¿Entienden? Eso. Ahora vamos a ver la barrera hematoencefálica. Ya lo hemos visto, ¿no? La barrera hematoencefálica es una estructura que protege o separa el espacio vascular del tejido nervioso. O sea, el tejido nervioso está aislado de cualquier antígeno fuera de este medio, ¿no? Va a estar compuesto por el astrocito, que emite sus prolongaciones, ¿no? Como pueden ver, lo reviste completamente. Aquí vamos a tener el capilar con su célula endotelial, la membrana basal fusionada y los pies de los astrocitos, ¿no? Y a veces puede haber pericitos, pero es o menos común. Es una barrera semipermeable, casi impermeable, que evita que pasen muchas sustancias en forma limpia. Excepto otros, como la urea, por ejemplo, que sí pueden atravesar fácilmente. Por ejemplo, la glucosa, les dije, la glucosa tiene que pasar en los vasos sanguíneos al citoplasma, y por el citoplasma llega al astrocito, el astrocito lo distribuye hacia la neurona. Ahora, se ha visto que en estados de inflamación, cuando hay un proceso inflamatorio, los astrocitos inducen y producen una proteína de transporte, la aquaporina. La aquaporina va a ser liberada hacia esta zona y va a permitir el paso de agua hacia el espacio muscular. Eso que va a llevar a edema cerebral. En estados de lesión o inflamación. Sería agua. Los plexos coroideos, hemos dicho que es donde se forma o se produce el líquido céfalo. Básicamente que son repliegues de pía madre que se prolongan hacia la cavidad ventricular. ¿Qué contienen estos repliegues? Capilares. Capilares sinuosos y revestidos por tejido conectivo y
sobre todo por células del epitelio. Entonces, el líquido cefalorraquídeo no es más que ultrafiltrado de la sangre, lo mismo que el orina. Es un ultrafiltrado de estos capilares, se ultrafiltra, atraviesa los ependimocitos, ingresa a los ventrículos. ¿Quién los reviste? Células ependimales. Pero el peso coroideo no solo son las células ependimales, o sea, son vasos capilares que están revestidos por la pía madre, que se prolongan hacia los ventrículos y ahí están revestidos por los ependimocitos. ¿Ya? ¿Entiende? Ahora, el sistema nervioso periférico, a diferencia del central, que usualmente está dispuesto en sustancia gris, sustancia blanca o los cuerpos dentro de la sustancia blanca que se llaman, como hemos dicho, ganglios basales, ¿no es cierto? En el sistema nervioso periférico se distribuyen de dos formas. Los cuerpos forman ganglios, se agrupan en ganglios. Y los axones se agrupan en nervios. ¿No? En cambio, en el sistema nervioso central no hay nervios. A los axones se les llaman fibras nerviosas. En el sistema nervioso periférico se les llama nervios. ¿Ya? Entonces, los nervios básicamente conducen los impulsos hacia o desde el sistema nervioso central a los órganos. Básicamente son fibras nerviosas, axones, con o sin nervios. Por lo tanto, puede haber células de Schwann y tejido conectivo que usualmente los va a envolver. ¿Ya? Los ganglios, en cambio, son grupos de neuronas fuera del sistema nervioso. Puede haber ganglios espinales, puede haber ganglios simpáticos, parasimpáticos. Cuando es un ganglio espinal, usualmente son ganglios sensitivos, lo que hemos dibujado. La raíz, entonces, el ganglio de la raíz dorsal del nervio espinal, porque cada nervio espinal tiene una raíz ventral o anterior, dorsal o distal. Y ganglios autónomos, ahí entran los ganglios simpáticos y parasimpáticos. Ahora, los nervios, los axones, ¿no? Igual que el músculo, están revestidos por tejido conectivo. Tres tipos: endoneuro, perineuro y epineuro. El endoneuro es el tejido conectivo laxo que rodea cada fibra nerviosa, ¿no? Entonces, solamente son fibras reticulares, algunos fibroblastos, macrófagos y mastocitos. Entonces, el endoneuro es el tejido conectivo laxo que reviste cada fibra nerviosa. Usualmente entonces están por fuera de las células de Schwann, ¿no es cierto? Porque así sean amielínicas, normalmente 3 o 4 fibras están en los surcos de las células de Schwann cuando son amielínicas, hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces nunca están libres. Si están mielinizadas, están envueltas por las células de Schwann. Si son amielínicas, están en surcos formados por las células de Schwann. Entonces nunca están libres, ¿no? Luego viene el perineuro, que es tejido conectivo denso, y rodea cada fascículo de las fibras. O sea, grupos de fibras, varios grupos. Hay fibras elásticas, de colágeno, fibroblastos. Estos fibroblastos se fusionan y forman una capa alrededor de esta parte y forman una barrera semipermeable que funciona muy parecido a la barrera macroinsular. Limita el paso de sustancias. Y por eso algunos consideran que el perineuro es la barrera hemato. El perineuro es la barrera. Porque estos fibroblastos que posee forman uniones entre ellos y aíslan el interior y el exterior. Pero es lo mismo, no toda sustancia puede atravesar fácilmente estos filamentos, ¿no? Y el epineuro básicamente es la cubierta que va a rodear todo un nervio, todo un tronco tejido conectivo denso como colágeno, ¿no? Entonces, esas son las tres capas de los nervios. Muy parecido a lo del músculo, ¿no? El neuro, perineuro, que es la barrera hematonerviosa, ¿no? Lo mismo aquí, tendríamos endoneuro, acá hay un fascículo, sería el perineuro, y el epineuro, todo el nervio, ¿no? Ahora,
ganglios, cuerpos neuronales agrupados fuera sobre los, ¿no? Son neuronas que están agrupadas, ¿no? Vamos a ver. Casi siempre tienen esta forma, ¿verdad? De ojo de buey, ¿cierto? A veces pueden estar dentro de los órganos. Por ejemplo, en el intestino se van a encontrar en los plexos mientéricos y en el plexo submucoso. En el Meissner y la Walsh. Son células ganglionares. A veces están fuera de los órganos. Usualmente, por ejemplo, el simpático, parasimpático suelen estar fuera de los órganos. Entonces, los ganglios igual tienen una cápsula de tejido conectivo. No tiene nombre propio, solo sería una cápsula de tejido conectivo. ¿No? Digamos, sería aquí un ganglio. Entonces, por aquí estaría, ¿no?, la raíz nerviosa, la otra raíz nerviosa. Dentro de esta están los cuerpos neuronales. Serían las células ganglionares. Pero también aquí van a estar las células satélites, rodeándolas, y forman una capa alrededor. Y aíslan todas las células nerviosas del resto de tejidos. Esas son las células satélites. Se ocupan todo el espacio que no está ocupado por las neuronas, pero a su vez aíslan a las neuronas del resto del tejido conectivo. Los ganglios tienen básicamente dos células, células satélite y las. Entonces, puede haber ganglios sensitivos. Todos los nervios espinales tienen, los 31 pares tienen raíz posterior sensitiva. Y algunos nervios craneales, como el quinto. ¿Qué es el quinto? Facial. Facial. El séptimo es el facial, ¿no es cierto? El noveno y el décimo. ¿Cómo se llama el décimo? Vago. Los nervios consensibles. Sus cuerpos neuronales en todos los ganglios sensitivos son pseudo, mono. Más o menos suele haber 5.000 cuerpos neuronales en cada. No confundan ganglio nervioso con ganglio del sistema. Los dos es muy diferente. Y los ganglios autonómicos, no hay ganglios motores, hemos dicho. El cuerpo neuronal, los nervios motores, ¿dónde está? En la médula espinal o en el sistema nervioso. En caso de los nervios espinales, está en el asta anterior su cuerpo neuronal. Lo único que sale es su axón y la raíz anterior de los nervios. En el caso de los nervios craneales motores, sus cuerpos están en el interior, ya sea del puente cerebral, del tallo cerebral, pero siempre están en el interior. En cambio, los sensitivos y los autonómicos sí están fuera, ¿no es cierto? Los sensitivos son más pequeños. En este caso sí son multipolares. Entonces, siempre están cerca a estructuras que tienen músculo liso, músculo cardíaco y glándulas, ¿no? Normalmente se distribuyen, en caso del sistema nervioso simpático, entre la columna toracolumbar salen raíces autonómicas a los costaditos y forman cuerpos neuronales al costado de las vértebras, casi a nivel de todas las vértebras. Y estas se comunican entre sí y forman una especie de escalera, ¿no? Y tiene un nombre esto, ¿no? ¿Cómo se le llama? La cadena ganglionar simpática para. ¿Ya? En caso de los simpáticos, ¿no? En cambio, en los parasimpáticos están generalmente cerca a sus vísceras, cerca a los ojos. Por ejemplo, vamos a encontrar el ganglio celíaco, por ejemplo, a nivel cerca del estómago, ¿no es cierto? Hay ganglios hipogástricos cerca de por ejemplo, a la vejiga. En el caso del sistema parasimpático,
casi siempre están cerca del suelo. En el simpático están en la cadena paravertebral veraculum. ¿Entienden? Entonces, con eso termina el tema.